Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán. y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo estás, amiga? Bien. ¿Sí? ¿Muriéndote de frío? Sí, ahora sí. Pero bueno, está rico, ¿no? Creo que se soporta. Bueno, no sé, ya no sé. Bueno, Que ahorita sí porque está estamos haciendo aquí frío, adentro, frío pero polar. ayer y antier estaba horrible. Sí, de sal con tu cobija. No, sí, yo en la Sálvese oficina me quien estaba pueda. congelando, parecía paleta de hielo. Sí, estar tomando café todo el día. y así. No, amiga, es más, los Me dedos, no salpica. podía ni teclear en la computadora Ah, no, yo porque estaba con guantes. de por sí las de manos ya esquimal. reumáticas y todo, usted sabe, y aparte con el frío, pues no se podía. No me parecía esquimal, desde que salí de aquí me valió. No, yo fíjate, pensé mucho en ti porque dije, si yo tengo Sí, frío, pues de mi hecho amiga debe de estar me muerta. escribió así, ¿cómo estás? Está haciendo mucho frío. Si a mí me da frío, no quiero imaginar cómo estás. Sí, porque mi amiga es súper friolenta. Yo no tanto y tenía mucho frío, entonces, en fin. Así es. Pero Y bueno, bienvenidos todos, nuestros queridos barrocos, a un episodio más de Tertulias Gastronómicas, el podcast. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Tenemos una cuenta en Patreon ya con mucha información arriba. Episodios especiales de recetas que sacamos dependiendo de los episodios que tengamos al aire. Y among other things que tenemos por ahí también. Entonces, para que pues nos apoyen, se suscriban y también en todas las redes pues hay que darle like, suscribirse, es gratis, no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. nos comenten, compartan, por favor. Así Si hay es. gente que se interesa sobre este tema y les gusta, compartan. Así es. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier plataforma donde se pueden escuchar podcasts. Ahí estamos, claro que sí, cómo no. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, Chincheta? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un banquete fifí del centenario. Se escucha pudiente, como Sí. que va a haber mucho dinero involucrado. ¿Se acuerdan que platicábamos ya en un episodio, hablábamos de la comida fifí del Porfiriato? Ajá. Y platicábamos que, pues en otros momentos íbamos a retomar algunas cosas que no podían decirse porque es poquito, ¿no? Lo que podemos abarcar en una hora. Pero el día de hoy, pues vamos a hablar justamente de estos, de uno en especial, pero de los banquetes que conmemoraban el centenario de la independencia de México. En aquel entonces estaba don Porfirio Díaz al mando. De hecho, ya estaban las últimas, ¿no? Sí. Como parte introductoria, lo que les platico es que en esos momentos México estaba tratando de lucirse, o en este caso el gobierno estaba tratando de lucir a México al extranjero, como este país en donde había justamente progreso, ¿no? Que ofrecía muchas oportunidades para la inversión extranjera, incluso para quien quisiera residir aquí. Pero era un año muy importante porque era un año de elecciones. Uy. Aparte de que se juntaba el centenario de la independencia, que era muy importante para justamente tomarlo como pretexto y organizar su festejo a lo grande, era importante porque quería con eso vestir y mostrar al mundo de todo lo que existía ya en México, ¿no? En cuanto a esas, dando respuesta al progreso y a la opulencia. Entonces, y bueno, pues nos encontramos en 1910, ¿no? Estamos hablando de que ya lleva más de 30 años en el poder don Porfirio Díaz, varias reelecciones, muchas injusticias, también muchas cosas buenas, ¿no? Muchas cosas buenas que ya hablamos en otros episodios. En otro episodio. Y en 1910 la ciudad y muchas otras ciudades de México se encuentran ya embelleciéndose, ¿no? Muy bellas ya. Existen ya muchos edificios y monumentos que dan justamente a notar a cualquiera que visitara estas ciudades ese progreso, ¿no? Y esa opulencia que quería demostrar México al mundo. Entonces, justo en 1910, el 16 de septiembre, se estaría inaugurando la Victoria Alada en el Paseo de la Reforma.
Bueno, como ustedes recordaron, la victoria alada es una victoria tomada como aquella diosa antigua griega, ¿no? Que tiene en una mano la corona de laurel y en otra la cadena rota, ¿no? Con 3 eslabones que significan justamente el independizarnos durante 3 siglos de otra corona, de los españoles. Entonces, malamente se le llama ángel de la independencia, pero no es un ángel, por eso le llamo Victoria. Es lo que te iba a decir. Victoria alada Mucha de las gente Amazonas. ahorita, ¿de qué están hablando? ¿Dónde está ese así, monumento? ¿de qué habla, no? Sí. Exacto. Bueno, pues es Pero eso. todo mundo lo conoce como el ángel de la Mal. independencia. Muy mal, exacto. Pero Y otras personas todavía lo conocen como lugar donde la gente se reúne cuando México el mete fútbol, gol. sí, claro. Es correcto. Pero bueno, esta columna de la independencia fue hecha por el arquitecto Rivas Mercado, que también pues va a ser muchos otros monumentos Emblemáticos y de la Ciudad de palacios, México, etcétera, sí. que van a embellecer justamente la Ciudad de México, ¿no? Entonces nos encontramos justo en estos momentos. Y Porfirio Díaz va a crear un comité, el cual va a invitar para que entre ellos organicen a nivel nacional los festejos para celebrar esa conmemoración de los 100 años de la independencia de México, ¿no? Al final de cuentas, Porfirio Díaz había logrado hacer, como fuera, bueno o malo, pero Haiga como sido fuera, como haiga sido, como dicen en el rancho. logró tener un clima de paz que no se había logrado durante casi los 100 años, ¿no? Sí. O sea, desde que México comenzó su independencia hasta ese momento, no había habido paz. No. Sí va a haber muchas injusticias sociales, por supuesto, pero ya no había más guerras, ¿no? Había otro tipo de problemas. Bien, Bueno, entonces este comité que se va a organizar van a ser personajes sobre todo de la aristocracia o importantes que tenían puestos justamente en el gobierno y que también se unían población porque estaban las invitaciones abiertas a la población en general. De hecho, don Porfirio Díaz comentaba que aquellos que iban a sacar adelante al país no iban a ser la aristocracia ni tampoco los pobres. Él creía mucho en la clase media, ¿no? Porque decía que eran los únicos que justamente tenían como un objetivo de trabajar para mejorar su situación. Eran los únicos que se los morían pobres no tenían trabajando. recursos y que los ricos pues nada más cuidaban lo suyo, ¿no? Entonces, justamente él refiere que está abierta la convocatoria a quien quiera participar y se hacen comités que a su vez se subdividen y empiezan a organizar, ¿no? Desde ideas, o sea, la gente podía participar dando ideas de tal manera que dar de comer o qué espectáculos dar o qué hacer, de tal manera que México pudiera mostrarse durante esas celebraciones como un primer mundo prácticamente, ¿no? Y bueno, recordemos que para entonces ya hay varios palacios muy bonitos construidos en varias partes. Entre ellos, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues hablábamos del Palacio de Correos, ¿no? Hablábamos también del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Hablábamos de la estación de metro que nos regalaron de Francia. La puerta está muy bonita de entrada del Metro Bellas Artes. Y en fin, una infinidad de edificios de los que hablamos también en el otro episodio. Y bueno, mucha gente participó, pues hay que mantener las calles limpias, ¿no? Y quitarle la basura, barrerlas. Como cuando va a ser el mundial. Sí, o cuando va a pasar el gobernador o el presidente por una calle, entonces en ese momento se vea todo padrísimo. Así es, sí. Así es. Llenan los baches, ya sabemos todos cómo funciona. Bueno, igual desde 1910, ¿no? Entonces, es una bellísima tradición desde 1910. Justo claro en este comité, pues una de las primeras cosas que se toman como acuerdos es que haya banquetes, ¿sale? Y que se celebre a lo grande. Claro. Y en estas celebraciones lo que va a hacer México, en este caso don Porfirio Díaz, a través de esta organización, de este comité, pues es mandar invitaciones a otros países para que asistan a estas celebraciones y se armen unas comilonas, ¿no? Por decirlo sencillo. En estas invitaciones también va a haber propuesta de otros países que se invitan a hacer lo mismo, o sea, así como van a recibir un banquete y souvenirs y todo, ¿no? Y paseos y todo, pues también van a celebrar a México de la misma manera y muchos países van a ellos donar también banquetes en honor a México. Ok. ¿No? Entonces se pueden dividir como en esas dos, como diferentes vertientes, menús, ¿no? de alguna manera. Exactamente. Ahora, una de las cosas más importantes es que esta época se logra justamente documentar gracias a los periódicos, en donde va a haber muchísima información,
porque va a haber muchos reporteros que van a estar haciendo justamente críticas buenas y malas Sí. de todos los eventos, ¿no? Porque hubo sus cosas buenas y sus cosas No, no y tan así como buenas son muy amarillistas luego de repente la y prensa, pésimas, se ¿no? gastaron tantos Sí, millones de claro, pesos en sí, traer sí. al chef de no sé dónde, ajá. Y justamente por eso quiero empezar, ¿no? Ok. Recordemos que en esos momentos existía en la época del Porfiriato una corriente de chefs internacionales, Sí. o llámese cocineros expertos de otras naciones, especialmente la francesa, que venían justamente a este país a trabajar, porque a veces los iban a buscar directo a Francia y porque ellos también estaban buscando esa posibilidad de hacer lo que ya no podían hacer en Francia después de la Revolución Francesa. Sí, ¿no? claro. O sea, había muy pocas posibilidades, o poner un restaurante, o se iban a otra corte, o eran invitados a otros lugares. Habíamos hablado que incluso existían algunos afiches o pósters en Francia, en París específicamente, donde colocaban preguntar por, ¿no? Que se solicitaba algún cocinero o algún mayordomo en la Ciudad de México y pues preguntar por. O directamente la familia pudiente iba de visita y se robaba uno, ¿no? Es que era, en aquel entonces, estamos hablando de una sociedad que está en el culmine, ¿no? De llegar a esta gran posición en la época de Don Porfi. Y era muy común que las mujeres esposas de estos personajes que trabajaban en gobierno, acuérdense que esto ha sido muy realizado mucho en familias, no solamente en México, sino de todo el mundo, ¿no? Siempre entre las mujeres, entre las esposas de estos personajes importantes era, yo soy mejor que la Corcuera o que la nena Galván, ¿no? Se puede decir nombres. ¿Y cómo demuestro que soy mejor? Tengo un cocinero que me traje de Francia. Claro, ya me fui a Francia a comprar las mejores telas. Exacto, sí, ¿no? O sea, tus manteles, ya todo fui a Estados Unidos, a Nueva York, con Tiffany a que me vendiera una lamparita. O por ejemplo, tengo un mayordomo inglés que también se utilizaba mucho. O sea, acuérdense que aparte, durante el siglo XIX hubo muchísima migración de extranjeros a México. Sí. Y más en esta época, y más franceses. Entonces, va a ser un momento como especial. Y como antecedente, sí quisiera hablar de Sylvain Dumont. En aquel episodio les dije, les prometo que vamos a hablar un día de estos de Sylvain Dumont. Quedamos hasta ahí. Y justamente voy a hablar hoy de Sylvain Dumont. Ajá. Sylvain Dumont por el peso que va a tener y por todo el avance que va a lograr en México. Bueno, ya trae trayectoria previamente, ahorita vamos a hablar de qué trayectoria, poquita, pero de lo poco que se le ha estudiado, se sabe que él fue el ícono, el chef de chefs de aquí de México en ese momento del Porfiriato, ¿no? Ajá. Entonces, Sylvain Dumont viene de Francia, se embarca. Nombre, si el nombre lleva la penitencia. Sí, ¿verdad? Y él es un experto cocinero francés que llega en México en barco en 1892, me parece. Sí. Y resulta que él es invitado por el hermano que se llama Tomás de la Torre y Mier, el hermano de don Ignacio de la Torre y Mier. Don Ignacio de la Torre era el yerno de Porfirio Díaz, estaba casado con Amada Díaz. Y bueno, de él se dicen muchísimas cosas. De hecho, hay una serie en Netflix que dice muchas cosas. Está muy bueno también estudiarlo a él en temas gastronómicos también, en temas culinarios, porque hay por ahí lo del banquete de los 41. Ajá. Pero eso lo dejaremos para otro episodio. ¿no? Exactamente. Y por ahí conoce a Zapata también, sí, ¿no? Por ahí y se dicen muchas también cosas. De Zapata se dicen muchas cosas. Entonces, bueno, Ignacio Latorre y Mier tenía un carácter, por lo que he leído, bastante prepotente. Él ya venía de una familia de abolengo, de aristocracia, ¿no? Pura, que tenían muchísimo dinero. Eran dueños de haciendas, no recuerdo de qué, pero les sobraba el dinero. Sí. Entonces, en uno de esos viajes, su hermano Tomás, pues él al ser el yerno de don Porfirio Díaz, tenía que estar a la altura de la sociedad mexicana, el mejor, si no era el segundo mejor, ¿no? Después de don Porfirio. Y entonces Tomás arregla las cosas para invitar a Sylvain, él lo conoce en París, para que llegue justamente a esta casa de Ignacio. Ya después ya se sale Sylvain un tiempo después. En cuanto termina su contrato. No le gustó lo que vio. No sé. No sé, pero si yo hubiera sido Sylvain, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Salir corriendo. Así es, ¿no?
Y a pesar de que estaba acostumbrado, yo creo, a los tratos, ¿no? De la aristocracia. ¿Por qué? Porque Silván venía, o su trayectoria la hizo en lo que es la cocina de Alfonso XIII de España. ¿No? Alfonso XIII de España, desde que nace, es declarado el rey de España porque su padre muere un poco de tiempo atrás. Y en cuanto da a luz su madre, en ese momento póngale es el la rey. corona, aunque se le caiga, ¿no? y a Entonces, desde prepararlo. la mamila ya era Ya mamaba, era rey. sí, ya mamaba ¿no? Y bueno, me encanta porque les voy a dar el nombre completo del rey para que sepan. Échatelo de Me tu encanta ronco que pecho. se llamó Alfonso León Fernando María Santiago Isidro Pascual Antón de Borbón y de Habsburgo-Lorena. Sí, ¿por qué les pondrían tantos nombres? No sé, oye, porque ni siquiera para decirles con uno y los demás, ¿qué? Pero pues ni siquiera le decían por su nombre, le decían su majestad. Alfonso XIII, No, y aparte, su majestad, ¿no? Y Así para que acabara siendo un trago, ¿no? Exactamente, Tantos nombres exactamente. para que te lo acabaras chupando en el bar. Pero eso es otra historia, así es. Entonces, como él ya venía de la corte trabajando justamente para el rey, pues ya traía cierto grado de refinamiento, ¿no? Y de protocolo y de atención a cierto tipo de personalidades. Entonces, va a ser muy fácil que lo inviten y él decida venir, ¿no? Y de ahí incluso irse creando mucha fama y va a haber la manera incluso de no solamente dar con la cocina del personaje en donde está en su casa, sino también ya empezar a servir en banquetes, especialmente los presidenciales. Entonces, justamente don Porfirio le va a echar el ojo para eso y lo va a estar acompañando muchísimos eventos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, se comparte un evento que fue en 1909. Ahorita les platico. En 1909, en la ciudad Juárez El Paso, ahí está bien chistoso porque hasta allá llegó y les pagaba el pasaje, obviamente, el gobierno, para llevar a todos sus séquitos, sí, todos, ¿no? Todos sus séquitos, ¿no? No nada más, digamos, que los secretarios y toda la gente que lo ayudaba, lo llevaba el cocinero, pero también llevó a la Orquesta de México. Porque iban a atender un banquete muy especial. Iban a atender un banquete justamente en frontera, en un edificio que era el de la aduana, en Ciudad Juárez, para atender a los dos presidentes en ese momento en turno, el de Estados Unidos y el de México. ¿No? Que en este caso era pues don Porfirio Díaz, y del otro lado era William Taft. De hecho, se dice que William Taft hasta le dijo, wow, yo te atendí como presidente, ¿no? O sea, pero tú me atiendes como emperador, por lo fastuoso que fue, ¿no? Una de las ideas de hacer ese banquete fue recrear un salón del Palacio de Versalles, allá dentro de la aduana, para dar con ese banquete. Para que más o menos se den una idea, ¿no? Es que a Porfi le fascinaba, le encanta. Recuerden que estaba de moda Francia. Sí, no, y aparte Porfi era barroco. Era un ícono Francia, ¿no? Si tú estabas a la par de esas tendencias francesas y de todo lo que se hacía o se decía en Francia, pues estabas tú igual, ¿no? Sí, pues este era el chiste, ¿no? De mostrar a México como un país de primer mundo. Así es. Y realmente, si llegaban tantos migrantes o gente del extranjero a buscar no el sueño americano, sino el sueño mexicano, o sea, que aquí iban a poder hacer carrera y hacerse ricos, ¿cómo hemos cambiado? Sí, así es. Sí. Y bueno, nada más para que sepan, ¿no? 2, 3 cositas que se sirvieron en ese banquete. Fue un chaufrat de pollo al estragón. El chaufrat, que lo vamos a ver también enseguida en otro banquete, que es el banquete del que vamos a hablar justamente el día de hoy. Nada más es un banquetillo por ahí, ¿no? Porque hay de banquetes a banquetes. Sí, ¿no? claro. Y bueno, aquí el chaufrat nos refiere que se cocina en caliente, pero se sirve frío. Por eso chaud es caliente y froid es frío. Y suele ser, ya lo habíamos hablado, me parece que en Taïwan, no en Carême, cuando hablamos de Taïwan también, ¿no? Y hablábamos que era colocar, en este caso, un ave, un pescado, normalmente va entero, y luego se le napa o se le pone una gelatina encima salada que lo abrillanta, y luego se decora con huevo, con verduritas y cosas así, ¿no? Que a lo mejor pues para nosotros es algo extraño y no se antoja, pero para ellos es suculento, ¿no? Y que estaba súper de moda en ese momento, porque también hay de chaufrats, ¿no? Había algunos que hasta tenían trufa o foie gras o cosas así bien, sí, muy, muy caras, ¿no? Otro fue, por ejemplo, que se sirvieron cuartos de venado, o sea, se tuvo que cazar al venado, se tuvo que cocinar y se sirvieron los cuartos de venado con 2 salsas diferentes,
y se acompañó el servicio con champán Veuve Clicquot Brut, quien por cierto fue aconsejado por sus sommeliers también de confianza. Porque también se los llevó, por claro. supuesto, ¿no? Porque ahí tenían que maridar. Entonces, sí, es bien interesante, muy interesante, ¿verdad?, de estudiar toda esta fase, pues, porque vivía como rey. Claro, porque sí, no. Pero dice que toda esta aristocracia, la que era mexicana, no los franceses, no los que venían de España, etcétera, ¿no? Los aristócratas mexicanos, eso hacían afuera y se lo comían y todo, ¿no? Y se acuerdan que hasta les dije que los menús venían hasta en francés. Sí. Y aunque no entendieras, te lo comías, ¿no? Y decías, qué rico. Sí, pues para aparentar, sí, claro. Pero se decía que a los adentros de sus casas comían lo que la servidumbre hacía, porque no les gustaba lo otro, ¿no? Entonces, de chistoso, ¿no? Adentro como taco, me enrolló la tortilla, pero afuera como pan. Es que había que aparentar y había que mimetizarse, porque aparte ni siquiera eran, no eran aristócratas. ¿Quiénes? O sea, en México, o sea, realmente muchos no tenían título. No, títulos de nobleza no, pero aristócratas por poder y por la cantidad de dinero que tenían, pues por vamos a decir que eran ricos, pero realmente, o sea, en el control total de la palabra no es aristocracia, porque ninguno era conde, marqués, varón, marqués, nadie. Era don y doña. Don y doña, exactamente, ¿no? Eso sí, muchos con sus apellidos de abolengo, franceses. Sí, claro. ¿no? Pero bueno, entonces, nos comparte, por ejemplo, por ahí Yasmín Martínez en Gourmet de México, que eso ya se los compartí, perdón, el nombre de con quien vino en la corte, ¿no? De la corte en la que trabajó justamente Sylvain Dumont. Y bueno, se hace tan famoso y escala tan rápido que llega un momento en que, aparte de atender, como yo te les decía, a la casa en donde estuviera, se hizo de banquetes. Pero también pone un restaurante. Entonces, no sé cómo le daba tiempo al hombre, pero puso un restaurante que fue el más famoso de México en ese momento. Se llamó Chez Sylvain, que significa la casa de Sylvain, ¿sale? Era un restaurante muy rimbombante de manteles largos, que tenía muchas cosas así, desde cortinas así estilo con terciopelo, las paredes así como pintadas, ¿no? Esculturas, muy o sea, barroco. imagínense, Sí. muy del Art Nouveau en ese momento, ¿no? Muy decorado, pero que daba un estatus y te daba una atmósfera de entrar justamente a un país europeo, ¿no? A comer. Este restaurante lo abre en 1903. Va a estar en la calle del 16 de septiembre frente a Motolínea. Motolínea, cierto. Y queda abierto hasta 1916. Entonces recordemos que para 1916 pasan ya dos cosas muy importantes. La primera es que comienza la Revolución Mexicana y la segunda es la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Entonces, obviamente, al haber dos conflictos tan fuertes y una crisis muy fuerte, todo encarece, pero aparte, una de las cosas que promueve la Revolución Mexicana es nuevamente recuperar la cuestión nacionalista y decir adiós a todo lo que tuviera que ver con extranjeros, porque no se estaba cumpliendo justamente con esos derechos de la tierra, ¿no? De la gente. Entonces, pues los extranjeros, muchos van a tener que correr de aquí, ¿no? Y dejar muchas cosas porque va a ser peligroso que estén aquí. Entonces él se va, se dice que tiempo después regresa, para esto vende el restaurante. Claro. Y el restaurante sigue operando. Va a estar hasta 1934 con sus nuevos dueños, después ya se va a cerrar. Pero igual con temática francesa, igual, o se la cambian. Pero ya después, pues ya no. Ya nadie va. Pues bien, francés. Todavía dura, porque si es hasta 1934, estamos diciendo que él se fue en 1916. Rato. Sí. ¿No? Entonces, por lo menos otros 10 y tantos años. Sí, estuvo. Se lo aventó. Y después se dice que él regresa, ya cuando hay más calma. Regresa en mi restaurante. Pero ya no funciona, ¿no? Pone un nuevo negocio muy similar, pero ya no funciona. No, pues ya el tiempo ya cambió, las modas son otras, y como les digo, ahora estamos mirando hacia adentro, hacia la cuestión nacionalista. Ya hablaremos de eso en otro episodio. Y ya hablamos, de hecho, también con Pancho Villa. Con Pancho, sí. Con la mesa con Pancho Villa, ¿no? Sí. Entonces, Sylvain tenía, entre otras cosas, cristal de Bohemia, copas de Baccarat, porcelana de Sèvres, y asistían personajes, por ejemplo, como el secretario de Hacienda, que era en ese momento Yves Mantoux. También se aparecía Justo Sierra por ahí, Clemente Jacques,
entre otros. Clemente Jack, sí es la empresa que usted está pensando, sí lo es. Y entre otras cosas, podían degustar, por ejemplo, el pavo trufado, el caviar, el filete. Caviar, ¿y ese cuál es, amiga? Son huevas de esturión, perdón, tratada, ¿no? Envejecido. Y el pavo trufado es un ave que normalmente se le untaba de mantequilla y se le colocaba entre la piel trufa. Trufa. Sí, carísima, ¿no? Que no la encuentras en y se cualquier ponía muchas veces a rostizar con otros elementos, se servía con paté de hígado de oca o de ganso o de pato, se le ponía trufas nuevamente y se le ponían cabecitas de setas o champiñones. Entonces era un plato así como súper fifí, sí, ¿no? Y eran muy famosos. También el filete en salsa financiera y el salmis de agachones. Ahí les va, que es cada una. El filete en salsa financiera es es con billetes. Ándale. Sí, y dólares. Y bonos. No cualquiera. Entonces, el filete de la financiera era un filete de res que llevaba una guarnición muy opulenta. Según el Larousse Gastronomie, estaba acompañado de piezas de res suaves, que lo acompañaban crestas de gallo, queneles de ave. Esas eran bien socorridas las crestas de gallo. Aceitún, saben buenas, amiga. A mí no me gusta. Y salpicón de trufas, salpicón de trufas, o sea, Dios, ¿no? Ni imaginarlo puedo. No. Porque si acaso he comido bastoncitos o ¿sí? el aceite perfumado, no, a la trufa, pero sí, salpicón de trufas, Dios mío. Ok, pues imagínense, el salpicón de trufas que aparte tenía vino de Madeira. No, o sea, sí. Todo ello era ligado con una salsa de ese vino de Madeira y esencia de trufa. El Madeira es un vino fortificado con aguardiente que proviene de Portugal. Ya platicamos también de él. Sí, exacto. Entonces, para que vean, ¿no? Y luego, la agachona es un ave acuática de las lagunas de México. Y el salmis se refiere a un guisado elaborado a base de aves de caza. Entonces era esa ave de caza, de la agachona. Se usaban las tripas del animal y también para poderse guisar y perfumar. O de otra manera, se ocupaba el ave de caza y se cocinaba en salsa o ragú, ¿sale? O sea, en un estofado. Sí, claro. Entonces, esas eran las cosas que uno podía encontrar si ibas justamente a Silva en esos momentos de principios de siglo, ¿sale? Entonces, con esto, quiero embarrar un poquito de lo que era Sylvain Dumont, ¿no? Sí, nada más para que se den un quemón. Era un París en México, prácticamente. O sea, si entendieron, prácticamente hay muy pocos ingredientes locales, casi todo se trae de Europa, carísimo, incluyendo, por supuesto, los vinos, la champagne, ni se diga. Acuérdense que en el episodio también de Fifi del Porfiriato hablábamos de los lunch champagne y de los ambigus, en donde ya era muy común ofrecer vinos y espumosos, ¿no? Y espumosos, llámese champaña, la denominación de origen. No cualquier vino espumoso, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a hablar de los banquetes del centenario. Los banquetes del centenario, como yo les platicaba, al ser una invitación abierta a muchos países, entre ellos, por ejemplo, se invitó a Estados Unidos, Francia, Italia, España, Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, China, Japón, Bolivia, Argentina, Brasil, Austria, Hungría, Ecuador, Uruguay, Noruega, Holanda y Alemania, solo por mencionar algunos. Ok, yo dije, ya se va a aventar todo el mapa. Así va, los 150, ¿no? Países, sí. 50 y tantos. Sí. Bueno, y más o menos para que se den una idea, bueno, imagínense, ellos van a ser invitados, no van a llegar solos, obviamente, porque si llegaba el presidente o al que mandaba en su representación, llegaba con la esposa, llegaba con el cuerpo o el gabinete, más sus esposas, ¿no? Más otros políticos, secretarios, voceros, etcétera. Sí, no iba uno solo y aparte seguridad y todo. Se tenían que alojar justamente en el lugar donde se hubieran invitado, no solamente hubo en la Ciudad de México. Hubo muchos desfiles con carros alegóricos, aparte de los banquetes, ¿no? Representaciones de teatro, muchas cosas que se hicieron para embellecer. De festividades, perdón. Sí. Y de hecho, eso es lo que va a provocar, se dice por los expertos, una fractura mucho más fuerte entre lo que es el pueblo y el gobierno
y va a crear justamente este descontento de cómo es posible que el 90% de la población sea pobre y estos estén gastando el dinero y estén lamentándolo con exactamente, ¿no? Sí. Pues pasó lo mismo que con María Antonieta. Se repitió la historia, sí. Sí, exactamente. Y entonces, pues eso va a dar pie a hacer como una de las gotitas que va a derramar el vaso para tomar la decisión justamente de ya sacar a don Porfirio Díaz de lo que es el gobierno, ¿no? De hacerlo justamente ya abandonar la presidencia. La silla. Que ya ni era presidencia, ya era una autocracia. Ya era una autocracia completamente, sí. Bueno, nada más para que sepa. De manera general, se calcula que en la elaboración de todos los banquetes del centenario participaron 16 cocineros principales, entre ellos estaba Sylvain Dumont, por supuesto, encabezando varios, 26 segundos cocineros y 60 ayudantes. Además, se estima haber usado más de 1,000 platones, más de 12,000 platos, 1,000 salseras, 11,000 copas, tanto para digestivos como para vino blanco, tinto y champán, o sea, hasta eso diferenciadas. Y había que comprarlas porque en ese entonces no se rentaban. Y luego, pero venía muchas veces con la banquetera, o sea, la banquetera te la estaba cobrando, ¿no? Por eso Sylvain era buenísimo para todo eso. No, sí, claro, pero de todas maneras, o sea. 20,400 cubiertos. Ok. Y para cumplir cabalmente con el servicio, alrededor de 35,000 meseros. Válgame el cielo. Sí cuenta por ahí que hubo tropiezos, ¿no? Que va a llegar un momento en que ya ni el, imagínate, aventarte unos banquetes así diario, pues se les acabó la gente, terminó por dejar, muchas veces estuvieron mal atendidos. Hay referencias en periódicos en donde se ve que la comida se dividía como en dos tiempos. Y haz de cuenta que el primer tiempo, 2 tiempos, llámese, vamos a sentarnos primero un aforo, o sea, los primeros 50 invitados, porque no caen más en el salón. Voltear mesa. Volteaban la mesa. Exactamente. Y luego, los otros 50 los citamos dentro de 2 horas y a los otros ya los mandamos al café a otro lado para que continúe como con el evento, ¿no? Pues. Se van al cine, se van al teatro, también todo invitado por supuesto el gobierno de México. El cielo. Y cuando llegaban los segundos, pues haz de cuenta que ya se notaba que toda la comida estaba pellizcada, mosqueada, mordida. Como la película de... Sí, que vamos a hablar después. Sí, no voy a decir cuál, pero sí. Que vamos a hablar justamente después claro. de los de la gastronomía en el cine, así es. Y yo creo que va a ser pronto. Sí, sí. Para la siguiente temporada, que es la 5ª ya, ¿verdad? Ya vamos por la 5ª temporada, amiga. Wow, qué rápido. Ya vamos a cumplir años. Ya, amiga, también. Y bueno, entonces, échenle nada más las cuentas, ¿no? No sale, yo creo que ni salen porque... Y ahora échenle flores y manteles y candiles. No, pues un montón de cosas. Y obsequios y cantidad de cosas. Y espectáculo. Esas cantidades, y también están maquilladas, porque es todo lo que no se contabilizó también, imagínate. Seguramente. Y lo que no se robaron también, amiga. Bueno. Y se decía que estos banquetes estaban organizados para que también fuera la gente pobre. ¿Y luego qué pasó? Pues no. Normalmente, o sea... No los dejaban ni siquiera entrar, yo creo. Pues sí, si llegaban, tal vez ya no llegaban a lo que era el festín, ¿no? Otra vez a las obras. Exactamente, a las obras. No, eso nada más como que era para taparle el ojo al macho, amiga, para decir, sí, que vengan todos, pero pues, ¿cuál? Entonces, bueno, estos banquetes se iniciaron el 10 de septiembre. Este 10 de septiembre se ofrece en Palacio Nacional. Se tiene que dividir en dos porque no cae, ¿no? Y entonces hay un banquete el 10, una recepción, y el 11 hay otra recepción. Los dos menús son distintos, los dos son asistidos y organizados por el chef Sylvain Dumont. Y no va a ser el único que él va a, por supuesto, encabezar. También el del 14 de septiembre, por ejemplo, en el castillo de Chapultepec. Y ese, por ejemplo, lo organizó, la anfitriona fue doña Carmen Romero Rubio de Díaz, ¿no? La esposa del presidente. Claro, y pues en el castillo de Chapultepec. Así es. Y entonces imagínense, no solamente hubo banquetes, hubo ambigús, hubo lunch champagne, ¿no? De los que nos referíamos justamente en aquel episodio. La música también tuvo que ver con claro, había cuarteto de cuerdas. O un pianista famoso por ahí. Así es. Entonces siempre había también un tema de espectáculo o de entretenimiento en estos banquetes. Por supuesto que sí. Y no era
que pusiéramos el iPod, ¿verdad? Con No. la música así en No. segundo plano. No, pero aparte el iPod, ese ya es viejo, amiga. Luego Sí, se ¿verdad? nota el tema de la Spotify. tecnología. El Spotify No, ahora es Alex. con la bocina. Ahora es Alexa, Ahora amiga, es sí, Alexa. claro. Así es. Entonces, bueno, mientras los diplomáticos y la clase alta mexicana gozaban justamente de estas delicias, sobre todo francesas, ¿no? O lo inspirado, lo que era tendencia en ese momento a nivel mundial, pues la gente común y corriente seguía festejando a su modo, con atoles, con tamales, con taquitos, ¿no? Con cosas muy sencillas, frijoles, arroz, Sí, y se acabó tortillas, tortillas, etcétera. ¿no? Era básicamente lo que había en las mesas de los mexicanos pobres. Y hay un libro que les voy a recomendar muchísimo, de donde saqué varias información de aquí, que justo lo estabas hojeando hace unos momentos, Sí, amiga, ya estaba viendo buenísimo. dónde Sí, lo le dije, ¿dónde venden, lo pero está compraste? agotado. Ya me dijo dónde y no está agotado. Y Pero el día que lo vean, si hay otra edición o si lo encuentran en librerías de lo viejo, se los súper recomiendo. El libro se llama Los banquetes del centenario. Está escrito por Rosario Hernández Márquez y Marta Angélica López Rangel. ¿No lo tienes por ahí, amiga? No, mejor hablo de él en va. en un spot de Paquete Animes a Paquete leer. Animes a leer. Sí, y después que lo vean, ahí les encargamos, no, si ustedes lo ven en venta en Que algún la lado, dicen a la Miss Viri. échenme un grito y díganme, ¿Dónde? porque sí me interesa comprarlo. ¿Dónde? Así es. Sí. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de un solo banquete, porque hay muchos banquetes, ¿no? Se van a estar replicando, hay más de 10 banquetes que van a estar durante esta temporada, y otras celebraciones. Pero me voy a enfocar en uno, en el que se ofreció el día 11. Este se ofrece en Palacio Nacional, les digo que es la segunda parte o la segunda corrida, se ofrece a las 8:20 de la noche en el Salón Rojo, ¿sale? Y ahí les va. A ver, dale. Tiene en total 12 tiempos, que no incluyen las bebidas. Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes tipos de rondas de bebidas que van a suceder durante ese banquete. Ahora sí es que corre el vino, sí. Así es. ¿No? Entonces la gula y el vino, ¿no? Hay los bacanes. Y otras cosas más, ya sabes. Entonces, ahí va. El primer tiempo fue un consomé a la infant. Y vamos a ir desglosando qué significa. ¿Sale? Para hacerlo, pues revisé varios libros hermosísimos. Creo que uno ya lo referí en Paquete Animes a leer, ¿no? De hecho, en la Rue Gastronomique, porque es una biblia para mí, ¿no? Sobre todo en lo que es cocina francesa. Entonces es uno de mis libros de cabecera. También ocupé uno de Julia Child, ¿no? Ese también tenemos que sacar un episodio de ella, de Julia Child. Sí, vamos a hacerlo. Y también, por supuesto, de Mi Cocina Escoffier, que es de Augusto Escoffier, que también es un clásico que hay que tener, ¿no? Que es el tema de estandarización justamente en la cocina francesa. Entonces ahí me estuve metiendo a investigar, más otros datos que encontré en red, y que por supuesto los vamos a compartir en las fuentes consultadas de este episodio. Así es. Bueno, entonces consomé al infante. Para empezar, un consomé normalmente se realiza con tiempo. Hay diferentes tipos de fondos con los cuales se parte, o caldos. Llámese consomé, tiene que ser transparente, o sea, translúcido, brillante, nada que se vea opaco. ¿Sale? Si se ve opaco, entonces ya no se hizo correctamente. Lleva sus tiempos, como lo digo, y hay consomés de aves o consomés de verduras, de verduras, exactamente, ¿no? Entonces, este consomé se ligaba con tapioca. O sea, ya teniendo el consomé translúcido, se ligaba con tapioca. Fíjate, ya de entrada ahí dices, ¿qué? Así como una cosa extraña. Ahorita la conocemos, ya muchos, pero en esa época era súper rara. Sí, muy rara para ocuparse así, sobre todo, ¿no? La yuca sí se utilizaba hacia lo que es el Golfo y Centro y Sudamérica, pero de otras maneras, ¿sí? Y guarnición es algo bellísimo. Y era un plato que se tenía que servir, digamos que con 2 tazones, ¿no? O 2 platitos. En uno el tazón de consomé y en otro iban montados los profiteroles. Se hacían profiteroles con pasta choux que no son nada fáciles de hacer, llevan su complejidad, su aparte tienen su personalidad, si quieren inflan y si no. Si le entró un aire por ahí a la cocina,
un aire polaco a la Sí, cocina, ya no se ven. valió, ¿no? O al horno, si ya no Ujú. quieren, son bien divas. Ujú. Entonces, estos profiteroles se rellenaban, hagan de cuenta que ponían a hervir un velouté de pollo, que es una salsa, digamos, concentrada y ya ligada. Esta se ponía a reducir para poderla mezclar en frío con foie gras, para que se hiciera un poquito más, o sea, no tuviera como el pedazo, ¿no? Ajá, El foie gras se cortaba en pedacitos ajá, y luego se mezclaba con el velouté para poderlo hacer como pasta y ajá. con eso rellenar los profiteroles. O sea, imagínate. Salado, entonces. Entonces Ajá. estamos hablando de profiteroles, Sí, de foie gras, sí. ¿sale? Y con estos profiteroles, pues ya se servían de un lado los profiteroles y del otro el consomé, y entonces lo que hacía la persona era ir metiendo los profiteroles o meterlos todos al consomé y irte lo comiendo así. ¡Qué fifí consomé! Pues sí, pero aparte se escucha medio raro porque el profiterol pues, es harina a fin de cuentas, Sí, adentro del pues caldo. sí, el chiste era que no se humedeciera tanto, ¿no? Sino O que sea, le tú ibas al echando uno momento por uno. exactamente, al momento de probarlo, pudieras probar el consomé, pero también la consistencia, ¿no? Y en este caso, no es que sea tan crunchy, pero que sí sintieras la firmeza de ese profiterol, Ok, ¿no? qué Se me antoja el chistoso. profiterol. Sí, pero a mí me gustan dulces, o sea, No, a de mí sí me gustan postre. salados también. Bueno, el segundo tiempo fueron nid a la chambord. Ok, ¿y eso qué quiere decir? Nidos, nid es nidos y Ajá, a la chambord. Ahí les va. Entonces, nidos debe ser la forma en cómo se presenta, ok, yo ¿sale? dije, O sea, que tú nido de cuando la veas, gaviota, claro que pareciera sí. que estuviera rodeado, ¿no? Ujú, Ese plato principal haciendo como un nido. ujú. Entonces, a la chambord se refiere a una preparación muy fina y minuciosa de pescado. Puede ser de una pieza entera o partes del pescado. El pescado se rellena y se brecea con vino tinto y tiene de guarnición queneles de pescado otra vez, Ok, filetes de lenguado, no cualquier cosa, porque no, no porque el el lenguado lenguado mexicano, es del lenguado del Mediterráneo, Mediterráneo. válgame el cielo. Cabezas de setas, trufas torneadas como aceituna. Ay, O sea, tornear de una nuevo trufa no es la es, muerte, no, y aparte aparte. otra vez, ¿no? O Sí, sea, si uno ha probado así una ralladura sí. de trufa, yo creo que ha sido como wow, ¿no? Y El una vez en encontrar la vida, ¿no? una aceituna o el tamaño de una aceituna, la trufa en tu plato y varias Ajá, dices, wow, ¿no? sí, claro. Entonces imagínate, varias trufas torneadas como aceituna y cangrejo de río, cocidos en caldo corto. Ok. Entonces todo eso justamente rodeaba ese filete principal y hacía la alusión de un nido, Ujú, por eso se llamaba así. Ese era el tiempo 2. ajá. Entonces, si todavía tienes hambre, Ujú. el tiempo 3 era un suprême de turbotín al inglés. O Y sea, eso significa la mejor parte de un turbot, ajá. ¿sale? Suprême para los franceses significa ocupar la parte más magra y la más bella de una pieza de un animal. En este Supremo, caso suele ajá. ser ave, Ujú, ¿sale? Entonces, cuando tú hablas de una suprema de pato, estás hablando de la pechuga de pato, ¿no? ok. O de la pechuga de pollo o del ave que Ujú, sea. ujú, ¿Sí? En este caso, el turbot es un pescado, es un turbot, ya hablamos de él, hablamos en el episodio de la buyabesa. ujú, Es un pescado muy fino, muy bonito, de forma romboide, es plano. Se ujú, sacan unos filetes grandes porque ujú. es grandote el pescado. Si lo ves y está medio feo, ¿no? Suele tener como manchitas en la parte de arriba porque Ajá. se camufla en el fondo del mar. Sí, sí, sí. Parece un Y sus dos tapete. hojas, sus dos Parece un ojos. tapete Parece con tapete, ojos. Ajá. como el lenguado, ¿no? Nada más que más Sí. grande y en forma, como les digo, así como Ajá. romboide, ¿no? Ujú, Entonces, ese que es muy delicado y sabroso y es muy caro, muy, ujú, muy caro, ujú. se cocina a fuego lento, se enharina, se le pone aceite o mantequilla, es como el lenguado, es tan fino y delicado que no requiere muchas salsas. No, Entonces se cocina solito. rápidamente y luego se sirve con más mantequilla Y se te o deshace en con la una boca. mantequilla maître Ya se d'hôtel. me antojó. Así es, Sí, delicioso, ¿no? sí, sí, sí. Bien, ahora vamos por el cuarto tiempo, Ok. por si todavía tienes hambre. No, amiga, ya siento que me vomito. Y más por los ingredientes, ¿no? Sí, Bueno, es salvo el mucho. pescado que se ve que es ligerito, pero todo lo demás, Pero aparte siento como que pobre estómago. O sea, yo creo que sí tenían que sí, yo creo que sí sufrían de tomarse algo en gastritis o algo medio, así, no sé, ¿no? porque es muchísimo, muy pesado. Bueno, también por eso el acompañamiento del vino, ¿no? De los que ahorita vamos a hablar, Sí, pero no pero hay vino que te haga digestivo tanto, tantas cosas, así es. súper Bueno, condimentado y demás. cuarto tiempo.
filete de res a la Godard, o sea, filet de bœuf a la Godard. Cuando se ocupa el término de Godard, significa que es una pieza grande de casa. Ok. ¿Sale? Y estas normalmente son rodeadas de queneles también, de varios tamaños, y también de mollejas de cordero breciado o glaseado, o mollejas de ternera que van mechadas y breciadas. Ok. Y que van acompañados de crestas y Otra riñones vez. de gallo, Ajá. trufas y cabezas de seta, de nuevo, ¿no? O sea, era un delicatessen Sí, el tema de todo. las crestas de gallo. Así es. Sigue siendo. Fíjate. Se acompaña de una salsa, hoy la salsa. Ujú. La salsa de vino blanco o champán. Y con una mirepoix de jamón. Mirepoix significa En salsa, cubitos pequeños. ok. Salsa, champán. Sí, sí, por eso te digo en salsa. En la salsa. Así Ok. es. No, pues se veía lana. Para el siguiente tiempo había jambon de Prague a la crème de pinard, que significa jamón de Praga a la crema de espinacas. El jamón de Praga, se va salando lentamente en un periodo de entre 15 y 21 días. Y también se traía de allá. Claro, o sea, se deja escurrir, claro, se deja escurrir. Y después muchas veces se ahuma, la mayor parte del tiempo. Se puede cocinar con hueso. Y ahora, aquí se vendía, digamos, solo salada, y después ya se cocinaba en el lugar donde la compraban, o bien se salaba, se ahumaba, se cocinaba y después se vendía, ¿no? Entonces, su lonja es de un rosa pálido, un sabor suave, y por supuesto, si se ahumó, te da esas notas de ahumado. Ajá. Y es blandito el jamón. O sea, digamos que entre los jamones tal vez sea como más un prosciutto que un serrano. ¿no? Sí. Y con un rosa pálido. Luego teníamos y una crema de espinacas. ¿no? Luego tenemos el chaud-froid de Plouvier. Ya habíamos hablado del chaud-froid, ¿sale? Entonces se hace caliente, pero se sirve frío, se le pone una gelatina. Y lo interesante aquí es que se hacía de un ave se hizo de un ave que se llama Plouvier. Ajá. El Plouvier en francés significa en español el chorlito. Ah, ok. Cabeza de chorlito, ya ves que dicen, ¿no? Porque tiene una cabeza grande. Sí. Digo que se utiliza más ahora porque como que no te sube agua al tinaco, que porque sea cabezón. Pues es que es un ave que cuando tú la ves, relativamente tiene la cabeza más grande que o sea, no se ve tan proporcionada. No, es por muy eso. bonita. Pero para nosotros el cabeza de chorlito el cabeza de chorlito, no, ya dejó de usarse de cabeza grande, sino porque no te sube agua al tinaco. Así es, ajá. No, siempre ha sido así, ¿no? Y bueno, entonces, este chorlito puede haber distintas especies, entre ellas, por ejemplo, está el chorlito dorado, que es uno de los preferidos en Europa. Tiene una carne muy delicada y normalmente se puede como asar, breciar o bien colocar en chaud-froid. Luego, el 7 es pain clouté rôti à la broche. ¿Qué significa? En espetón o brocheta va rostizado y lo que se rostiza es un pavo real claveteado, o sea, con clavitos de olor. Entonces se pone a cocinar, se le está dando vuelta y puede ser la pieza completa con el espetón o bien en pedacitos. Yo le voy más al espetón en una brocheta más pequeña. ¿no? Por la época y por el tema, casi estoy viendo que fue un espetón. Luego la salade niçoise, que esa es famosísima en el Mediterráneo, es una ensalada mediterránea del sur de Francia. Viene de Niza, de ahí su nombre, por eso se llama niçoise. Y bueno, esta lleva lechuga troceada, lleva un mix de lechugas, lleva el hinojo, bulbo de hinojo, se le pone también apio, se le pone atún, anchoas, aceitunas, que suelen ser negras, jitomate en gajos, cebolla, y por ahí no sé si me esté faltando algún ingrediente, y se alinea con aceite de oliva, sal y pimienta. Carísima nada más por el hinojo. Sí, nada más. Nada más por el hinojo. Ajá, exactamente. Bueno, pero es deliciosa, ¿no? Es una ensalada súper deliciosa. Con una tienes prácticamente porque tiene todo el grupo de alimentos y te lo sirven con pan, entonces perfecto. Ya con eso estuvo. Luego, el tiempo 9. Asperges d'Argenteuil en branche, sauce holandés. Quiere decir espárragos de Argenteuil en ramo con salsa holandesa. Y esto significa, cuando hay un término que dice d'Argenteuil o de Argenteuil,
significa que lleva espárragos en automático. Ajá. Pero se tiene que especificar cómo va el espárrago, porque el Argenteuil es una región de Val d'Oise que es famosa por el cultivo de espárragos desde el siglo XVII. Entonces se ven múltiples preparaciones y se puede hacer blanqueado, se puede hacer a con las brasas, sí. Exactamente, salteado, hecho puré, o sea, de muchas maneras, ¿no? Entonces, por eso sí es necesario como referirse de qué. Ya nos dice que es este espárrago, pero en este caso al decir en branche, significa que va la punta de espárrago, exactamente, ¿no? La ramita del espárrago. Y se sirven con salsa holandesa, que es una salsa madre, es una salsa de las emulsionadas en caliente, y esta lleva una preparación de yema de huevo que va con agua, y ahí van cambiando las técnicas, algunas comienzan desde frío, otras desde caliente, pero normalmente se hace a baño María, y se está justamente moviendo con un batidor de globo hasta que se logra emulsionar. Exactamente, y es una diva también. Sí, una mantequilla lleva de huevo porque se puede cortar, exactamente. Aunque esta tiene ligeramente una versión si no la metiste completa, ¿no? O sea, la alcanzas a salvar. La alcanzas a salvar de frío a caliente o caliente a frío, depende cómo hayas iniciado el proceso. Y bueno, el tiempo 10 ya comienza a ver el dulce, pero fíjense, 9 tiempos de puro salado. De puro salado. Ok. Y enseguida viene el gâteau mandarin. Gato a la mandarina. Leche, otra vez no. Leche. Bueno, es pastel justo, hace la referencia, gâteau es pastel, aunque en realidad no es un pastel, es repostería fina. Lleva una pasta sucré, que es una pasta arenosa, como de galletas, como de los pies de dulces, ¿no? Con corteza dura, que va cubriendo una base justamente, ¿no? Un molde. Después se rellena con una preparación que lleva polvo de almendras. Fíjense, el cascarita de mandarina, cáscara de mandarina confitada, esencia de vainilla, azúcar y huevo. Entonces todo eso forma como una crema espesa. Con eso se rellena, se barniza con se hornea, se barniza con mermelada de chabacano para que le dé brillo y se decora con almendras fileteadas. Entonces imagínate. Sí, la almendra también carísima. Delicioso, ¿no? Más la almendra fileteada más el polvo de almendra, ¿no? Luego tenemos en el 11 una bomba, que es bombe glacé a la Tayran. Y ya habíamos hablado de Tayran en el episodio de Karen. Si no lo ha visto, lo invitamos a que vea el episodio porque está padrísimo. Sí, está muy bueno, muy interesante. Sí, súper interesante, ¿no? Y bueno, las bombas son un postre que refiere que lleva helado. Y todas se hacen iguales. Se tiene que usar a una pareja que le llaman que es, se usa un molde como una especie de una semiesfera, como si hubiéramos partido a la mitad de una esfera hueca, ¿no? Y entonces en esa mitad lo que se hace es embarrar una capa gruesa, que suele ser de 1,5 dedos, de un helado. Ese helado se tiene que hacer, por supuesto, artesanalmente y depende de qué es la bomba, es el tipo de helado. Y luego, con lo que se combine adentro, puede ser un parfait mousse, un helado también, una espuma. Se hacen distintos también como rellenos. Y también por ese relleno cambia su nombre. Entonces, en este caso, el Tayran, aunque no encontré esa bomba especialmente, sí encontré un postre, un pastel que lleva piña y lleva chabacanos. Entonces, probablemente el helado y el relleno tuvieran que ver con piña y con chabacanos. ¿No? Y el helado, por supuesto. Y bueno, por si fuera poco, había después postres. O sea, si todavía no hemos entrado. ¿No? Estos son como para pasar de página, nada más. Así es, para que se te quite lo salado de la boca, ¿sale? Y ahora si entramos a los postres, había diferentes tipos de postres porque lo ponen hasta en plural. Y después había café o té. Ese normalmente a veces se servía junto. Ahora ahí les va. Para sobremesa normalmente se daba jerez u oporto, o ambos, ¿no? Sí, para poder hacer digestión. Ambos son vinos generosos, a los cuales se le añade aguardiente y los cuales se ponen en barricas para que vayan justamente envejeciendo. Uno es de España, el jerez, y el otro es de Portugal, el oporto.
Y este normalmente va al final. Ujú. Durante el servicio se podía utilizar, por ejemplo, aquí tenemos 2 vinos. Uno es un vino tinto, el Chateau Lagos, Francés, por supuesto. 1893. Y bueno, si uno se mete a su página van a ver que es un vino tinto de la región de Burdeos con denominación de origen, Uy, una aprobación de origen carísimo. controlada. Y no solo eso, Ajá. está clasificado con un Deuxième Cru, Hoy. que es un nivel 2 en las estrellas de Francia para sus vinos. Y es una bodega que tiene un eslogan que les voy a compartir, nada más para que se imaginen. King of Wines, Rey de los vinos. Wine of Kings. Rey de los vinos, vino de los reyes. Ok. Para que se imaginen. No, sí, no, pues ¿Sale? era charandilla. Y bueno, el vino, su nombre completo es Chateau Gruot Lagos. ¿Sale? También se acompañó todo este evento con champán G.H. Co. en 1895 y es un vino espumoso también, denominación de origen, por supuesto, de la región de Champaña, Sí. en Reims, considerada para la realeza y la aristocracia, y incluso se puntualizan en ambos pues las cosechas, ¿no? Porque quiere decir que son añadas importantes, Sí. ¿no? De crianza, o sea, que fueran perfectas. Y por último, licores, ¿no? Ahí te va. Y hay un vino para el postre. El vino es, ahí sí me disculpa porque no sé cómo se pronuncia, está en alemán. Okay. Es Schwarzhofberger Auslese. 1887. Es un vino para postre hecho en el Riesling, bodega fundada por Egon Müller en 1797 y proviene de la región de Moselle, que es famosa por sus vinos blancos. Ok. A ver. ¿Vas a poner cómo se dice, amiga? Sí, a ver, nada más deletréamelo. S-C-H-A Ajá. R-Z-H-O-F-B grande E-R-G-E-R. Ok. ¿Cómo suena? Déjame ver. Ponle cómo suena, amiga. No, pero dijimos que está en alemán. Ok. Vamos a ver cómo suena. Es que no lo puedo escuchar por el audio. Oyes, amiga. No, amiga, es por el audio. Búscalo. Búscalo en Translate. Para ver, si no nos vamos a quedar con la duda, porque qué vergüenza que no podamos pronunciar. Luego, por eso, luego también las personas que hablan en náhuatl, de otros países, estamos que nos morimos de la risa porque no lo pronuncian bien, estamos igual nosotros. Ahí les va. Pero déjame les subo aquí al volumen. A ver, vamos a ver cómo se escucha. A ver si podemos. Sí, a ver. Schwarzhofberger. Ok. Otra vez, ponlo otra vez. Schwarzhofberger. Schwarzhofberger. Ajá, ok. ¿Y lo otro? Y la otra es Osles o algo así. A ver, vamos a ver esa cómo se pronuncia. Es más, la voy a poner junta, ¿no? A ver, sí, vamos a ver qué dice. Schwarzhofberger Auslese. Eso, así se llamaba el vino. Claro que sí. Ya nos quitamos de broncas, no nos pidan que lo pronunciemos porque es imposible. Así es. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería compartir. Es una hermosura que a través del tiempo hayan quedado justamente documentados los menús del centenario, así como las orquestas que tocaron, los vinos que se sirvieron, la cantidad de meseros que hubo, y me quedé corta, porque hay incluso notas en donde se habla de los gastos que se hicieron, la cantidad de dinero que se ocupó. Válgame el cielo, eso no lo quemaron. La cantidad de huevos, de harina, de patos, de toda cantidad de lo que tú quieras, de vinos, de lo que sea. Aparte, había que traerse muchas cosas de otro lado, claro, porque pues nosotros estamos viendo que no son de aquí la las mayoría, 3/4 ¿no? partes de las cosas no eran de aquí. Exactamente, la trufa, Entonces, imagínate, desde con cuánto tiempo de anticipación tuvieron que haber hecho la organización y guardar todo eso, ¿en dónde lo guardaban? Aparte, ¿En qué amiga, bodega? No había guión, o sea, tenía que llegar en barco. Y en ese tipo de materias primas hay que tener mucho cuidado con las temperaturas, ¿no?
y la ventilación, si no se esfuman, sus aromas se echan a perder, se Por eso te fermentan. digo, tuvo que haber habido un proceso de coordinación Muy mucho bueno, tiempo que atrás, de tuvo que ver, varios por meses. supuesto, con el chef. No, Claro, y ahí no sí me solamente él, inclino. muchos otros más Sí, debieron de muchos haber sabido y recursos, todo, por supuesto. pero que, o sea, para guardar, te digo, todo eso, ¿en dónde lo guardaban? ¿En Palacio? Desconozco. Y en las temperaturas que mencionas tú, los jamones, por ejemplo, digo, venían salados, no había problema, no, esos no necesitan refrigeración, No, pero pero aún así los cambios de temperatura les hacen daño. Y los animales, porque tampoco es que como que aquí tuviéramos muchos animales de los que se menciona, había que traerse congelados o como Sí, había diablos. muchos chorlitos, amiga, todavía. Sí, no, abundan, amiga, en muchos lugares. No, generalmente hasta cuando manejas los ves. Ah, sí, aquí Sí, hay pea. muchísimos, abundan, Sí, se pululan. juntan. Así es. Qué interesante, amiga. Como siempre, todos los temas que traes, aparte yo aprendo mucho también. Hay cosas que sí, ya Por más o supuesto, ya menos me las sé, sabía. Ajá. pero acuérdense que yo aquí vengo a fungir como mucha parte del público que desconoce muchas cosas, pues yo soy esa Sí, me pone contraparte. freno de mano de qué. Repite. Porque pues ella ya se sabe todo No, no los me sé temas y todo. todo. No me No, sé pero todo. por ejemplo, muchas de Entonces, pues que las aprendo también. técnicas y demás de cocina te las sabes y a veces tú me hablas de ciertas cosas y yo, ¿qué? Así, y he ido aprendiendo otras, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender todos juntos. Y pues muchas gracias, amiga, por otra semana más de tu sapiencia, ya, como siempre te lo digo. En Patreon no voy a hacer nada de eso, ¿eh? Porque ni trufa ni cosas No, así, pero sí olvídense. vamos a buscar algo que sí se pueda Algo hacer. francés, pero que sea para nuestro presupuesto, Así, claro que sí. así. Y para Sí, el de sí, usted sí. Crepas vamos a también. hacer. Crepes, crepes Suzette. Y ya con eso Huitlacoche. nos quedamos. Ajá. Y muchísimas gracias a todos por quedarse una hora más con nosotros. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos apoyen en este proyecto. Suscríbanse, es gratis para ustedes y para nosotros nos ayuda muchísimo con nuestros números. Les recordamos que la semana que viene tenemos live, tenemos nuestro en vivo. Todavía no les hemos sacado el flyer, sin embargo, en el transcurso de estos días lo vamos a subir. Y recuerden que lo vamos a hacer a las 8 de la noche, hora del centro de México. Esto a petición de muchos de nuestros barrocos que nos gritaron así desde el otro lado del charco, que por favor cambiáramos el horario porque era muy tarde, a las 10 de la noche. Entonces, repito, 8 de la noche el próximo viernes, nos vemos aquí en nuestro live. En el transcurso de la semana subimos el flyer para que usted también se ponga a investigar sobre el tema del que vamos a hablar. Desde ahorita, ¿Sí? Sí, para que ya tengan desde hoy tiempo de estar ahí googleando y revisando. O Mira, saquen sus libritos, porque los han de tener por ahí. Sí, ¿A ¿verdad? poco creen que no sé? Pero no, mira, no les voy a decir el nombre. Lo que sí les voy a decir es que tiene que ver con treparse al guayabo. ¡Ay, ya diles, amiga! Si no sabe usted lo que es treparse al guayabo, vaya y pregunte a alguien o investíguelo qué significa treparse al guayabo. Si no les dices tú, les voy a decir yo. Traducción. Traducción. Ok, traducción. Vamos a hablar de alimentos. Cocina. Bueno, Sí, de cocina. cocina. Alimentos y cocina o gastronomía afrodisíaca. Así es. Entonces, vaya usted investigando. Ese día tome nota. Ese día comparta. invite a su pareja. Que sea legal, por favor. Sí, por favor. Con esto que está saliendo. En fin, no vamos a entrar en esos temas porque nada tiene que ver con nosotros. Sin embargo, si no, no queremos quedarnos como zombies ahí, como luego andan en unos pueblos ya. No, amiga, no. No. Cosas que realmente se puedan, Exactamente. Así y que tengan que ver con alimentación. Así es correcto. Muy bien, pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, barrocos, nuevamente. Bye. Bye.